Enormes o pequeños, feroces o mansos, los dinosaurios desaparecieron hace millones de años, pero hace apenas 2 siglos que empezamos a encontrar sus restos y a estudiarlos para fascinarnos. ¿Qué tienen estas bestias del pasado que tanto nos atrae? ¿Qué técnicas ha desarrollado la ciencia para reconocer sus fósiles? ¿Las aves son descendientes de los dinosaurios? El único encanto del pasado consiste en que es el pasado. Una reflexión del novelista irlandés Oscar Wilde. Mucho antes de que Spielberg los convirtiera en estrellas, los dinosaurios ya fascinaban a muchos investigadores. Cuando se descubrieron los primeros fósiles de dinosaurios en China, se creyó que eran los huesos de dragones gigantes. Los dinosaurios son los mayores animales que han vivido sobre la Tierra. Sin embargo, no todos eran gigantes. Algunos apenas tenían el tamaño de una gallina. La mayoría eran reptiles. Ponían huevos, tenían escamas en la piel y dominaron el planeta durante unos 165 millones de años. En 2003, aparecieron en Teruel restos fósiles del mayor dinosaurio encontrado en Europa, el Turiasaurios riodebensis. Se calculó que medía 30 metros y pesaba 40 toneladas. En Asturias y Cataluña también hay importantes yacimientos del Mesozoico. Así se conoce el periodo en el que vivieron los dinosaurios. Además, en Cataluña hay un grupo de investigación pionero en utilizar el láser para rastrear fósiles y huellas de estos antiguos habitantes de nuestro planeta. Paleontólogos como José Luis Sanz y Francisco Ortega nos hablan de los yacimientos más importantes de la península y Ángel Galubart y Bernat Vila nos hablan del uso de técnicas láser para localizar huellas y fósiles. A ellos les preguntamos: ¿un mito falso sobre los dinosaurios? Los dinosaurios eran tontos. Que se extinguieron hace 65 millones de años. Que se extinguieron todos los dinosaurios. Los pájaros son dinosaurios. Que todos son grandes y salvajes. ¿Un adjetivo que defina a los dinosaurios? Exitosos. Apasionantes. Enigmáticos. Creo que el más popular sería colosos. Seducen, apasionan, divierten e inquietan. La dinomanía sigue ganando adeptos. Nacen maquetas robotizadas, exposiciones, documentales y películas mientras la ciencia intenta acercarse a ellos. Si cada vez sabemos más de los dinosaurios, es porque surgen nuevos fósiles con nuevos datos. Entre los paleontólogos fascinados por estos gigantes del pasado está José Luis Sanz. Su libro Cazadores de Dragones recoge y describe todo lo que sabemos hoy de ellos. Los dinosaurios más antiguos se han encontrado en el Triásico superior, hace unos 220 o 230 millones de años, en Argentina, aunque también hay otras evidencias actualmente, incluso en Europa, de dinosaurios o protodinosaurios muy antiguos. En la península tenemos representados casi todos los grandes grupos de dinosaurios. Los más antiguos son los saurópodos. Son grandes y herbívoros y a ellos pertenecen los titanosauros, los de mayor envergadura. Es un gran grupo y además es un género concreto. El género no es especialmente grande y el gran grupo contiene a algunos de esos animales gigantes. Argentinosaurus es un titanosaurio gigante. El argentinosaurio es el mayor dinosaurio descubierto hasta la fecha en el mundo. Pesa 100 toneladas y mide más de 40 metros. Pero tienes un ejemplo aquí en Europa. El bicho más grande de Europa está en Teruel. Se llama Turiasaurus, es una producción nacional. Y se lleva con Argentinosaurus muy poco tamaño. El fémur de Turiasaurus llega casi a los 2 metros, que es más o menos el tamaño que tiene Argentinosaurus. Son más o menos. Francisco Ortega trabaja en la Facultad de Ciencias de la UNED y es otra autoridad en materia de dinosaurios. Nos explica cómo eran los saurópodos. Si nos vamos a los yacimientos más antiguos de la península, esos que están hace 140 millones de años, son especialmente abundantes los saurópodos. Los saurópodos son estos dinosaurios gigantescos, de cuellos largos, de colas largas, cuadrúpedos, que se alimentan de hierba. Bueno, pues estos saurópodos son muy frecuentes en el Jurásico superior. El iguanodón aparece en la península en el Cretácico inferior.
la época que siguió al periodo Jurásico. Es una especie muy numerosa. Iguanodon es un dinosaurio bípedo, herbívoro, grande, puede alcanzar hasta 10 metros de longitud, y parece que él y algunas variantes, algunos familiares suyos, cubrían Europa occidental con grandes rebaños que aparecen representados en muchísimos yacimientos. Yo creo que es el dinosaurio más característico de ese momento. Crecer de tamaño fue una forma de defenderse de los depredadores. La consecuencia fue una escalada progresiva de presas y depredadores. La competencia por crecer les llevó a alcanzar tamaños descomunales. También en España hay restos de dinosaurios carnívoros. Encontramos en Cuenca, por ejemplo, carnívoros como Concavenator, que es un carcarodontosaurio que hemos encontrado sorprendentemente hace relativamente poco tiempo. Encontramos dinosaurios como Pelecanimimus, que es una forma parecida a un avestruz, también perteneciente al grupo de los dinosaurios carnívoros. Prácticamente se han encontrado restos fósiles de dinosaurios en todos los continentes. El último donde aparecieron nuevos fósiles es la Antártida. El hecho de encontrar dinosaurios responde más que otra cosa a la oportunidad de que esos animales murieran, se depositaran, se enterraran en unos sedimentos y se fosilizaran. De manera que en realidad los grandes yacimientos con huesos de dinosaurios o con cualquier otro registro de otros organismos de nuestro pasado remoto dependen más bien de unas condiciones de fosilización que de ninguna otra cosa. Pero no es tan fácil definirlos porque hay catalogadas al menos 1000 especies distintas de dinosaurios. Un dinosaurio es el descendiente de un animal que hace unos 230 millones de años consiguió una serie de novedades evolutivas que le han permitido proyectarse en todos estos grupos que ahora conocemos como dinosaurios y que están tan bien definidos. Los paleontólogos estiman que al menos habrán existido 4000 especies. Sabemos que los dinosaurios son reptiles y tienen sangre caliente, ¿o no? Pues las tortugas son reptiles y no son dinosaurios. Todos los bichos que tienen plumas son dinosaurios, pero no todos los dinosaurios tienen plumas. Un dato imprescindible para identificar un dinosaurio es fijarse en su morfología, concretamente en su estructura ósea. Primero modificaron las manos. Por lo tanto, consiguieron unas manos prénsiles, unas manos que les permitían manipular, provistas de 3 dedos. Ese es el carácter general de todos los dinosaurios, aunque algunos lo modifiquen. Al parecer, los dinosaurios consiguieron modificar también las patas y la cadera, que les permitió ser más veloces. Identificamos a un dinosaurio como un animal que tiene más de 2 vértebras asociadas a su cintura pélvica, mano funcionalmente tridáctila, y modificaciones en el tobillo que hacen que la parte distal, o sea la parte del pie, se fusione de forma muy firme con la tibia y con la fíbula, generando una estructura muy útil para correr. Los dinosaurios vivieron siempre sobre tierra firme, y aunque conquistaron el aire, nunca dominaron el mar. Nunca ha habido dinosaurios en el agua, ni en los ríos, ni en el mar. Digamos, esos nichos han sido ocupados por otros tipos de reptiles. Los dinosaurios son un grupo enormemente diverso y dispar. Tenemos formas con sangre caliente, hay formas voladoras, hay formas emplumadas, formas con escamas. A pesar de que no consiguieron nunca explotar los medios marinos, han ocupado todos los nichos que hay en el planeta. Pero, ¿y las aves? Parece que la mayoría de los paleontólogos están de acuerdo en considerar que son dinosaurios. Eso incluye a nuestras aves actuales. Nuestra relación con los dinosaurios actuales, con estos dinosaurios que a veces son muy pequeñitos, a veces son más grandes, que vuelan y que tienen plumas y que a veces tienen coloridos tan bonitos y que la gente a veces las tiene en sus casas metidos en jaulitas o les encantan el sándwich de pollo, por ejemplo. Toda esta es nuestra relación con los dinosaurios. Las aves son dinosaurios igual que nosotros somos mamíferos. Es decir, descienden de un dinosaurio carnívoro, como nosotros descendemos de un antepasado mamífero, y por lo tanto pertenecen a ese grupo. No hay mucho más que discutir, es muy evidente, y además en los últimos 20 años se ha acumulado tanta información al respecto que está muy claro que un pollo realmente es un descendiente de un dinosaurio y por lo tanto como tal es un dinosaurio.
Es decir, que las aves, desde las más grandes depredadoras a las más inofensivas, tienen en común una enorme capacidad de adaptación y resistencia. Las aves son mucho más antiguas que nosotros, ¿no? que el género Homo, por ejemplo, ¿no? Con los seres humanos en sentido literal, ¿no? Es decir, que bueno, pues la Homo sapiens, digamos, las primeras evidencias de Homo sapiens pues tienen a lo mejor 200.000 años, 150.000, 200.000 años, ¿no? Las primeras aves conocidas tienen 150 millones de años, por lo tanto ellas estaban aquí mucho antes de que nosotros llegásemos. Incluso se cree que el propio Velociraptor, uno de los dinosaurios más conocidos de Jurassic Park, podría considerarse ave por descender del Archaeopteris, una de las especies más antiguas de dinosaurio aviano aparecido en China. Esto ha generado una cierta controversia entre los paleontólogos. Necesitamos cambiar la definición de ave para que Velociraptor no entre, o mantenemos nuestra definición histórica de ave, puro convenio, de Archaeopteris hacia arriba todo es un ave, y entonces tenemos que asumir que bichos como estos que teníamos en las películas de Spielberg son realmente, debiéramos llamarlos aves. Decididamente hay plumas milenarias, como las que recientemente se han encontrado muy bien conservadas en fragmentos de ámbar en Canadá. Las plumas preservadas en ámbar permiten ver detalles increíbles de sus válvulas, de su estructura interna, de cómo están construidas, incluso de patrones de coloración. De hecho, se ha avanzado mucho con los descubrimientos fósiles de los últimos años y quizá más pronto de lo que parece podrá conseguirse información genética. Hace unos años se creía que conseguir ADN de dinosaurios era imposible. Sigue siendo imposible, pero se ha avanzado mucho en la obtención de biomoléculas, de proteínas, de colágeno, de incluso posibles aminoácidos en restos de dinosaurios de hace 80 millones de años, que indican que estamos más cerca. No sé si es posible, pero estamos más cerca de lo que estábamos de conseguir información genética de los dinosaurios.